Y alumnos, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien, ¿ya? Hoy día tenemos otra clase en la cual vamos a hablar acerca de técnicas de conducción, ¿ya? El tema que vamos a empezar viendo es el adelantamiento. Algo vimos, ¿cierto?, al final de la última clase, de la semana pasada, pero en esta clase, ¿cierto?, vamos a seguir viendo este tema. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, usted debe, ¿ya?, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. 2. Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor. Ya también recomiendo, ¿cierto?, una leve mirada hacia atrás directamente con nuestros ojos. El casco nos permite un rango de visión, ¿cierto? Aprovechémoslo y miremos también lo que podamos hacia atrás para asegurarnos de que no se está escondiendo nada, ¿cierto?, en nuestros puntos ciegos. Debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantar, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? Debe señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección. Si no tengo indicador de dirección o lo tengo malo, ¿cierto?, tengo una ampolleta quemada, lo puedo hacer también con el brazo, ¿cierto? Tirando el brazo, se entiende que el vehículo quiere, o la motocicleta quiere moverse hacia el lado donde se estira el brazo. Si fuera necesario, baje alguna marcha. Recuerden que conversamos, ¿cierto?, que las marchas más bajas tienen más fuerza, por ende, logran acelerar más rápido, y para que la maniobra dure el menos tiempo posible, necesitamos una buena aceleración, ¿ya?, para mantener nuestra integridad física, ¿cierto?, el menor tiempo posible expuesta, ¿ya? Durante el adelantamiento, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos, de forma directa, ¿cierto?, mirando directo, ya no por el espejo. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice su seguridad. Ya, aquí creo que terminamos la última clase, ¿cierto? Primero que todo, recuerden señalizar. Fíjense que ahí el motociclista está señalizando. Es muy importante para la seguridad vial que todos sepamos lo que quiere hacer la otra persona y que podamos ayudar también a la otra persona a que realice su cometido. En este caso, por ejemplo, un adelantamiento. En el caso que nosotros fuéramos los adelantados, ejemplo que fuéramos este vehículo o que este fuera una motocicleta, jamás debemos dificultar el adelantamiento de otra persona, ¿ya? Eso es muy importante. Por ejemplo, me viene adelantando y yo, en vez de seguir mi marcha normal, empiezo a acelerar, ¿ya? Eso no está bien y puede ocasionar mucho peligro, ¿ya? Porque podría aparecer un vehículo en sentido contrario y el motociclista en este caso no va a tener hacia dónde ir. Por ende, este vehículo inclusive podría dejar un poco de acelerar para facilitar la maniobra del motociclista y que se vuelva a reintegrar a la vía, ¿ya? Eso es un poco de conciencia vial, ¿ya? Todos tenemos que preocuparnos de la seguridad de todos, ¿ya? Si la otra persona cometió un error, si la otra persona se equivocó, esperemos que nosotros no equivocarnos, nosotros no cometer un error para que no se produzca el accidente. Si las dos personas cometen el error o si las dos personas van distraídas, el accidente es más que seguro, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, esta moto que va a adelantar, va a prender sus intermitentes, ¿cierto? Antes de empezar a adelantar ya miró por sus espejos, ¿ya? En el momento preciso en el que quiere empezar a moverse, es recomendable que vuelva a mirar, ¿cierto?, por encima de su hombro hacia esta zona, ya que quizás esta zona no se refleja en el espejo,
sino que el espejo refleja una zona más alejada, ¿cierto? Entonces miramos hacia el lado que no hubiera algún vehículo, otra motocicleta por acá, o otro vehículo, ¿cierto? De cualquier tipo. Y empezamos el adelantamiento. Fíjense que yo les hablé de un campo de fuerza acá, ¿ya? No puedo empezar el adelantamiento aquí y salir acá, porque me voy a exponer a que este vehículo frene, y al frenar, ¿cierto? Yo lo voy a impactar por atrás y puede ser un accidente grave o fatal. Tampoco puedo adelantar por la misma vía, ¿cierto? Muy cerca del vehículo, porque con cualquier variación de posición del vehículo en esta pista, me va a impactar y obviamente también pueden resultar consecuencias graves. Y por último, cuando yo vuelvo a la vía, no puedo situarme en esta zona, ¿cierto? Porque si en esta zona yo tengo un problema, un desperfecto en la motocicleta, se me para, o cualquier tipo de problema con el cual no pueda seguir desplazándome con normalidad, este vehículo no va a tener tiempo para reaccionar y me va a terminar, ¿cierto?, impactando. ¿Ya? Muy importante es que yo pueda, por todos lados, mantener una distancia segura. ¿Ya? Una distancia segura cuando salgo de la vía. Aquí en este momento voy por acá, voy por acá, voy por acá, adelanto, ¿cierto? Sigo adelantando, sigo adelantando, sigo adelantando, y recién por aquí empiezo a devolverme, ¿cierto? Y llego finalmente a esta posición, guardando un espacio de vida acá, ¿cierto? Guardando otro espacio de vida acá y guardando un espacio de vida acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque de eso depende, ¿cierto? Que en caso de que saliera algo mal, tener mejores probabilidades de sobrevivencia, ¿ya? Después del adelantamiento, dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, es decir, darle espacio al que está adelantando. Se dé el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra, ¿ya? La velocidad se debe mantener o inclusive disminuir, ¿cierto? Para darle chance a la persona que va adelantando. En el caso de que nosotros queramos disminuir la velocidad para ayudar un poco a la persona que va adelantando, esa es una disminución muy suave, tampoco puedo llegar y frenar, ¿ya? Porque llego y freno, ¿cierto? Disminuyo mucho la velocidad y también puedo provocar un accidente para atrás, ¿ya? Sino que lo importante es que ojalá mantengamos la velocidad o soltemos el acelerador un poquito, ¿cierto? Para que facilitar la maniobra, pero no frenar de forma brusca, ¿ya? Importante con que nosotros mantengamos la velocidad que llevábamos antes de que nos empezaran a adelantar. Con eso ya la persona que está adelantando no debería tener problemas para completar su maniobra, ¿ya? Voy acá, ¿cierto? Adelante. Muy importante es que cuando yo vaya en este punto, ¿cierto? Fíjense que acá llevo los intermitentes del lado izquierdo prendidos, ¿cierto? Me traslado al lado izquierdo, pero cuando yo voy en este punto ya los puedo apagar y cuando yo quiero volver ya no voy a mover al lado izquierdo, por ende tengo que cambiar las luces y empezar a señalizar hacia el lado derecho para volver a la parte derecha de la calzada. Vengo por aquí, ¿cierto? Vengo por acá, y me meto, ¿cierto? Ahí. Siempre recuerden guardar, ¿cierto? Una distancia importante con respecto al vehículo que están adelantando. ¿Para qué? Para que haya espacio en caso de algún error o de alguna complicación, ¿cierto? En la maniobra o en el desplazamiento de este vehículo que está acá, ¿cierto? Entonces siempre vuelvo a la pista prendiendo mis indicadores y aparte de eso tengo que fijarme en el espejo que el vehículo que estoy adelantando haya aparecido, ¿cierto? En el espejo, porque de esta forma yo me voy a asegurar
de que, ¿cierto?, está lejos de mí, ¿cierto?, calculando siempre esta distancia que está acá, para no entrar inmediatamente por delante del vehículo. Excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones: cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda. Es decir, el vehículo al cual usted quiere adelantar quiere doblar hacia su lado izquierdo, ¿ya? Por ende va a estar pegado al lado izquierdo de la calzada. En ese momento, si queda espacio para pasar por el lado derecho, usted lo puede hacer, ¿ya? Cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en el mismo sentido, ¿ya? Ahí yo puedo adelantar, ¿cierto?, por cualquier lado, porque van varias pistas, ¿cierto?, en el mismo sentido, ¿ya? Desde 3 o más hacia arriba, ¿ya? Muy importante, lo hablamos la clase anterior también, nunca adelante a su propia razón, ¿ya? Yo les decía, les comentaba que nosotros los seres humanos tenemos un instinto de autoconservación, y ese instinto de autoconservación a veces me dice: no lo hagas, demórate un poquito más, no lo hagas, ¿cierto? No lo hagas en este momento. Se siente una especie de miedo, una especie de desconfianza, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros sintamos que no es una buena idea, no vayamos en contra de ese sentimiento, respetemos, ¿ya? Y probablemente ese sentimiento nos va a mantener más tiempo vivos. Consejo: se adelanta con una motocicleta. Denme un segundo, por favor. Un segundo. Ahora sí, disculpe. Consejo: si adelanta con una motocicleta. Visibilidad: adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, aunque en ella usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Obviamente las rectas son el mejor sitio para adelantar. ¿Por qué? Porque usted tiene mayor visibilidad, ¿cierto? Mayor visibilidad. Si tiene mayor visibilidad, ¿cierto?, puede ver más lejos si es que viene o no viene algo de frente y puede adelantar, ¿cierto?, mucho mejor en una recta. Si yo conozco la ruta y sé que hay una recta, mejor espero la recta para poder adelantar. Normalmente en las curvas donde pasan los grandes accidentes, ¿ya? Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Recuerden que los cambios, ¿cierto?, más bajos tienen más fuerza, aceleran más rápido, ¿ya? Por ende, yo necesito que la maniobra dure lo menos posible. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista, ¿ya? Primero indica el cambio de pista, intermitente.
Use para ello luz intermitente y seguidamente acelere, sobrepase el otro vehículo y vuelva a la pista indicándolo de nuevo con la luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Importante, el último punto no lo habíamos conversado todavía. Si yo adelanto es porque quiero ir más rápido que el vehículo que va adelante. Si no, no tiene ningún sentido que adelante, ¿ya? Entonces yo no puedo adelantar para empezar a ir más lento, sino que debo adelantar para seguir a un ritmo más rápido. Normalmente adelanto o normalmente debería adelantar porque la vía es velocidad máxima, por ejemplo, 100 km por hora, y el vehículo que va adelante va a 90 o a 80 km por hora, y yo quiero ir al tope de la velocidad máxima permitida, es decir, a 100 km por hora. ¿Ya? Atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante al vehículo de grandes dimensiones. ¿Ya? ¿Por qué dice que usted debe tener mucha precaución en las zonas de viento? Lo dice porque cuando tú estás adelantando, bueno, en cualquier zona de viento es peligroso, muy peligroso para una motocicleta, porque las motocicletas son vehículos muy livianos, sobre todo cuando se van moviendo, ¿ya? Entonces el viento nos va a soplar, nos puede tambalear y nos puede llevar contra una barrera de contención, por ejemplo. Pero este efecto se nota más y es más peligroso cuando estamos adelantando un camión, por ejemplo, porque el camión actúa como una barrera para el viento. Y cuando vamos adelantando el camión, en el momento en que vamos al lado del camión, vamos protegidos del viento, ¿ya? Nos podemos relajar. No debería pasar, pero nos puede pasar este efecto de que nos relajemos porque nos sentimos esta ráfaga fuerte de viento. Y cuando terminemos de adelantar el camión, esta ráfaga nos va a pegar con violencia, ¿cierto? Y nos puede también desestabilizar. Exacto, Drago. El viento nos empuja, ¿cierto? Y nos empuja con más fuerza, ¿ya? Quizás no con más fuerza, pero se nota más cuando pasamos al camión, ¿cierto? Y nuevamente nos llega de lleno el viento, ¿ya? Entonces, en esos momentos, que la verdad que a veces son necesarios, yo les podría decir, no adelante el camión, pero a lo mejor el camión va a ir a 30 km por hora y nosotros podríamos ir a 80, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sí es necesario, ¿ya? ¿Cómo se puede enfrentar el viento, Drago? Mira, primero que todo, para viajar en una motocicleta, debemos tener experiencia previa. Ya no podemos subirnos, desde mi punto de vista, no nos podemos subir a una motocicleta hoy día y pretender viajar mañana en ella. Porque cuando viajamos largas distancias, nos enfrentamos a muchos climas distintos, ¿ya? Pero un consejo para enfrentar el viento es siempre ir muy atento, y obviamente que si el viento me tira hacia la derecha, yo con el manubrio puedo ir rectificando, ¿cierto?, el rumbo de la motocicleta hacia el lado contrario. ¿Ya? En una oportunidad yo viajé en una Yamaha R15, que es una motocicleta muy liviana, ¿cierto?, hacia La Serena. Y hay unas partes en el camino, en la ruta 5, que son muy altas. En esas partes se siente mucho el viento, ¿ya? Había momentos en los cuales la motocicleta iba así, de costado, ¿ya? Solamente la sostenía el viento por este lado, ¿ya? Y tenía que ir así, porque si iba derecho me iba a la barrera rápidamente, ¿ya? Pero eso tiene que ver, más que todo, con ir atento a las variaciones que se pueden encontrar y ir siempre en guardia, ¿cierto? Siempre ir atento, siempre ir muy vivaz, ¿cierto? Muy activo con respecto a la conducción. Si me voy quedando dormido, si voy como pensando en nada, ¿cierto? Podría tomarme por sorpresa el viento y llevarme a la barrera, ¿ya? O hacia algún obstáculo en el cual yo podría terminar chocando. ¿Se entiende, Drago? No sé si responde tu pregunta con eso. Ya, perfecto. Bacán. Cualquier cosita ahí me la van dejando en el chat, ¿ya? A medida de lo posible yo se lo voy respondiendo.
Ya dice, es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público. En este caso, debe guardar la distancia obligatoria de 1.5 metros. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista en sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamiento. Entonces acá me está hablando de que un sobrepaso se hace en donde hay más de una vía en un sentido, ¿ya? Entonces, como yo no estoy invadiendo un sentido contrario, no es un adelantamiento. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas y motonetas, que es la parte que a nosotros nos importa, pueden sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de estos costados, para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? Este párrafo que está acá es importantísimo, porque muy poca gente sabe que las motocicletas están autorizadas para pasar entre medio del tránsito, ¿ya? Muchas veces vamos pasando con la motocicleta y los automovilistas nos dicen, oye, tú deberías quedarte en el taco, ¿cierto? Y respetar tu mismo lugar. Eso es para la circulación. Cuando los vehículos se van moviendo, claro que la motocicleta debe ocupar un espacio tal como si fuera un auto, ¿ya? Pero cuando hay un taco, ¿cierto? Eso no tiene sentido. Además que debemos recordar que las personas que están dentro de un auto, la mayoría de las personas por lo menos, van a tener un techo sobre ellos, que los va a proteger de la lluvia o del calor excesivo, ¿cierto? En cambio, el motociclista no, el motociclista va expuesto a la inclemencia del tiempo, por ejemplo, el calor o la lluvia, ¿ya? Entonces sería un poco inhumano, ¿cierto?, tener a un motociclista en un taco, respetando el mismo espacio de un auto, siendo que puede avanzar entre medio, llegar al final y no causar problemas a nadie, ¿ya? Y no estar aguantando el calor o la lluvia o el frío, etc., ¿ya? Entonces, ¿se puede pasar entre medio de los vehículos? Por supuesto que se puede pasar entre medio de los vehículos. ¿Cuándo se puede pasar entre medio de los vehículos? Cuando los demás vehículos se encuentran detenidos, es decir, en un taco. Si los vehículos se empiezan a mover, nosotros tenemos que volver a la pista y movernos con los vehículos, ¿ya? Cuando los vehículos estén detenidos, velocidad cero, nosotros podemos avanzar entre los vehículos, ¿cierto? Por cualquiera de los dos lados, inclusive por la misma pista que está ocupando algún vehículo, siempre y cuando las dimensiones de la vía, obviamente, lo permitan, ¿cierto? Lo podemos hacer. ¿Hasta dónde podemos avanzar? Hasta la línea de detención, ¿ya? Existen lugares como en la Alameda, ¿cierto?, en la calle principal de Chile, en las cuales hay líneas de detención para motocicletas, ¿ya? Entonces podemos llegar, si no hay línea de detención especial para motocicletas, llegamos hasta la línea de detención, ¿cierto?, que es para todos, que es para cualquier vehículo. Si tiene línea de detención de motocicleta, va a haber un espacio adelante, ¿cierto?, donde van a ver dibujada en el piso una motocicleta, y ahí nosotros nos podemos situar, ¿cierto?, con toda tranquilidad, porque estamos haciendo algo totalmente legal, ¿ya? ¿Cuándo no es legal pasar entre medio de los vehículos? Cuando los vehículos se van moviendo, ¿ya? Ahí debemos realizar los adelantamientos tal como si fuéramos cualquier vehículo, ¿ya? Todos los vehículos deben realizar los adelantamientos de la misma forma, ¿ya? Entendiendo que adelantar en una motocicleta es mucho más fácil que normalmente, sobre todo si son motocicletas de cilindrada más grandes, ¿cierto?
y tienen una buena potencia, normalmente es mucho más fácil adelantar en una motocicleta que en un vehículo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ya no estamos hablando de un adelantamiento, sino que estamos hablando de un sobrepaso. ¿Por qué? Porque no estamos invadiendo una pista en sentido contrario. ¿Ya? Súper importante esta información. Nunca adelante a su propia razón. ¿Ya? Nunca. Ahora, quiero que escuchen este texto. Dice, suponga que usted va a 90 kilómetros por hora y se va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho. ¿Ya? Acá hay muchos valores, muchos números. Si yo le pregunto a usted ahora, ¿podría recordar cada uno de sus valores, de esos valores, y calcularlos y saber si se va a provocar o no se va a provocar el accidente? Yo creo que cualquier persona normal, no. ¿Ya? Yo que lo leí y que lo leí un montón de veces haciendo estas clases, ¿cierto? No los recuerdo, ¿ya? Y no los podría calcular ahora. Entonces, mi pregunta es, ahora estamos sentados frente a un computador, frente a un dispositivo, estamos probablemente tranquilos en algún lugar. ¿Ustedes creen que podrían hacer este mismo cálculo mientras van manejando? Yo creo que no. Entonces, cuando hay tantas cosas en las cuales poner atención, mejor no adelantemos. ¿Ya? Aquí voy con esto. Si yo veo que voy aquí, quiero adelantar, y veo un vehículo que está a lo lejos, es imposible que yo pueda calcular de forma exacta si al yo adelantar ese vehículo me va a impactar o no me va a impactar. Porque los seres humanos no podemos calcular la velocidad del desplazamiento de algo que viene en contra de nosotros. ¿Ya? Con suerte podemos saber si viene más o menos rápido o más o menos lento, pero es muy difícil que podamos dar un juicio seguro de eso. ¿Ya? No podemos, los seres humanos no tenemos la capacidad de calcular la velocidad de algo de forma mental. ¿Ya? Entonces, cuando veamos un vehículo, mejor no adelantemos. ¿Por qué? Porque este vehículo a lo mejor viene arrancando un portonazo y no viene a 60 ni a 90, viene a 200. ¿Ya? Puede pasar, a mí yo he presenciado, yo no ando tanto en la calle ahora, la verdad que no salgo tanto, pero en estos últimos 2 años que he salido poco, he presenciado vehículos que están incumpliendo las normas de velocidad, las normas de circulación. El otro día estaba parado frente a un semáforo y venía un vehículo muy rápido, se pasó a la calle contraria, ¿cierto? Se pasó todo el taco en contra del tránsito y se volvió a reintegrar a su pista de circulación 5 metros antes de mi vehículo. ¿Ya? El tipo derrapó por todos lados. ¿Ya? Dio la vuelta o se metió derrapando a la pista que a él le correspondía, digamos, ¿ya? En plena gran avenida. Entonces, no debemos confiarnos en lo que creemos que van a hacer los otros conductores, porque no sabemos quién es el otro conductor. ¿Ya? Ojalá todas fueran personas conscientes y que respetan las leyes y las normas, pero no es así. ¿Ya? No es así y cada vez hay más problemas con respecto a este tipo de vehículos, ¿ya? Que pueden estar arrancando, que puede ser una persona irresponsable, ¿cierto? O simplemente a lo mejor ese vehículo o esa persona lleva a su esposa a dar a luz al hospital,
y también va a más de la velocidad permitida, por ende de la velocidad que nosotros pudiéramos pensar que trae, ¿ya? Entonces, cuando veamos un vehículo de frente, mejor no adelantemos, mejor esperemos que pase, esperemos que haya un espacio lo suficientemente grande, ¿cierto?, para realizar el adelantamiento sin riesgo, ¿ya? Ojo con eso, no adelante a su propia razón, no lo haga. Además, les voy a decir que cuando uno adelanta, el tiempo que se ahorra en el trayecto total de la circulación, por ejemplo, en el trayecto total de mi casa a mi trabajo, ¿cierto? El tiempo que me voy a ahorrar adelantando es realmente muy poco. Es realmente muy poco. Yo, como a los 24 años más o menos, ya tenía un autito, y como cabro relativamente joven, ¿cierto? Andaba rápido a todos lados, ¿cierto? Rápido para allá, rápido para acá. Y una vez un compañero de trabajo me dijo, mira, hagamos un experimento. Yo me voy a ir a 50 kilómetros por hora todo el camino. Y tú te vas a ir a todo lo que da tu auto, todo el camino, y veamos quién llega primero. Obviamente íbamos a seguir la misma ruta. Hicimos el experimento. Me van a creer que a cada rato me alcanzaba. Llegaba porque yo, claro, iba súper rápido, le sacaba mucha ventaja, pero llegaba a un semáforo, y en el tiempo que el semáforo estaba detenido, él, pum, llegaba al lado tranquilito a 50 kilómetros. Después, yo seguía, volvía a salir de nuevo a todo lo que daba, y él volvía a llegar, y al final, yo llegué antes que él al destino, ya al punto que pusimos como destino. Llegué antes que él, efectivamente. ¿Saben cuántos minutos llegué antes que él? 2 minutos. Llegué 2 minutos antes que él, casi al mismo tiempo. ¿Ya? Pero gasté más neumáticos, gasté más combustible, gasté más mi auto, ¿cierto? Porque obviamente lo llevé más acelerado, lo deterioré más que él, ¿ya? Y llegamos casi al mismo tiempo. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Creo que si es en carretera, claro, si uno va más rápido, sí, se ahorra un poco de tiempo, pero tampoco es mucho, de verdad que tampoco es mucho, ¿ya? Y si no me creen, hagan el experimento. Váyanse un día desde su casa a su trabajo, ¿cierto? A la velocidad que ustedes piensan que es rápido, ¿cierto? Sin pasar los límites de velocidad, idealmente. Y otro día váyanse más lento, váyanse a 50, a 40, ¿ya? Y se van a dar cuenta que la verdad que ir tan rápido en verdad no sirve para mucho en la ciudad, ¿ya? Hagan ese experimento, o hagan esa prueba. Separación entre vehículos. Cuando circule por la vía 2 o más vehículos sin el propósito de adelantar, es decir, que van tranquilos, ¿cierto?, en un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que le antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio. Hay gente que yo he escuchado por ahí que dice que entre un vehículo y otro hay que mantener un vehículo de distancia, ¿ya? Yo les digo que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede suceder algo y esa distancia, la verdad que es muy corta, ¿ya? Entonces, les recomiendo dejar mucho más que eso. Ojalá unos 2 o 3 vehículos más o menos de distancia entre uno y otro. Piensen que se debe poder meter un vehículo entre medio, ¿ya? Entre medio de los dos, sin dificultad, ¿ya? Según la normativa. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo siempre conduzco con más que eso, mucho más que eso. ¿Por qué?
porque eso es lo que nos elimina la posibilidad de tener un choque frontal. ¿Ya? Guardar mucho espacio con los vehículos que vienen adelante de nosotros. ¿Ya? Por lo menos tener un choque frontal por alcance, que es el choque en el cual nosotros tenemos que pagar todos siempre, porque siempre debemos guardar la distancia razonable más la distancia prudente para no impactar el vehículo de adelante. ¿Ya? Conducción en curvas. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta, ¿cierto? El vehículo va recto, ¿cierto? Haciendo la menor resistencia posible. Pero cuando nosotros queremos doblar, el vehículo hace fuerza para poder doblar. Y al hacer fuerza para poder doblar, el vehículo tiende a tirar hacia la parte externa de la curva, ¿ya? Por efecto de la fuerza centrífuga, por efecto, ¿cierto?, de que la inercia quiere que el vehículo permanezca en el estado en el que se encuentra, ¿ya? El estado en el que se encuentra en ese momento es yendo recto. Cuando nosotros queremos girar, el vehículo quiere seguir recto, ¿ya? Y la fuerza centrífuga al ir girando impulsa los cuerpos hacia afuera, ¿cierto? Fuerza centrífuga. Entonces dice, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Por eso es que está haciendo fuerza para meterse en la curva. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de dos cosas. Entre más rápido vaya, más fuerza centrífuga me va a tirar hacia afuera. Y otra cosa, entre la curva sea más pronunciada, más cerrada, ¿cierto? También la fuerza centrífuga va a ser mayor, ¿ya? Entonces, si yo quiero tener que esforzarme menos para poder doblar, tengo que reducir la velocidad, porque la curva no la puedo cambiar. La curva es así, ¿ya? Ahora, sí puedo tomar la curva un poco más abierto, ¿cierto? O puedo tomar la curva un poco más cerrada, ¿ya? Si yo me cierro más, va a actuar más sobre mí la fuerza centrífuga. Si yo me cierro menos, va a actuar menos sobre mí la fuerza centrífuga, ¿ya? Muy importante. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Es por eso que en las motocicletas cuando van doblando, vamos inclinados, ¿cierto? Y eso ayuda a que la motocicleta se afirme más en el camino, ¿ya? Obviamente no me imagino una curva en una motocicleta sin que se incline, ¿ya? Es propio de una motocicleta. Ahora, cuando ya tienen una conducción más avanzada, se ocupa una técnica que se llama contramanillar, ¿ya? En esta técnica se hace una mínima presión en el manillar y la motocicleta se inclina hacia un lado, se tumba hacia un lado, hacia otro, ¿cierto? Y permite describir las curvas, ¿cierto? De mejor forma, ¿ya? Inclusive de forma más segura, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos mayor control sobre la motocicleta y dejamos un poco de pelear con la curva, ¿ya? Pero eso tiene que ver ya con técnicas un poquito más avanzadas de manejo y que se tienen que ir aprendiendo con el tiempo de forma muy responsable, ¿ya? Siempre les puedo recomendar que si pueden tomar algún curso de motociclismo cuando ya saben manejar la moto, ¿cierto? Eso va a servir mucho en la seguridad, en su propia seguridad vial. Me refiero a ir a una pista en donde les enseñen a frenar, en donde les enseñen a inclinar la moto, ¿cierto? En donde les enseñen a andar en tierra o en terreno resbaladizo, ¿cierto? Siempre hay un montón de clínicas, hay un montón de instructores que ayudan en estos temas, ¿ya? Así que pueden tomar o buscar este tipo de cursos para que ustedes puedan mejorar, y no son tan caros, ¿ya? Comparado con lo que
Siempre les digo a toda la gente que cuando usted toma un curso para aprender algo que va a contribuir en su seguridad, no es un gasto, sino que es una inversión. Usted va a gastar un poquito ahora, pero va a ahorrar un montón a lo mejor en clínica, en doctor, en licencia médica, etc. Ya recuerden que una caída de motocicleta nos puede dejar muy mal. ¿Ya? Así que todo lo que sirva, toda la preparación que sirva para nuestra seguridad va a ser muy beneficiosa. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Recuerden siempre, en la curva, cuando hay una curva, tengo que reducir la velocidad antes de la curva, no en la curva. ¿Ya? En caso de que yo tenga que reducir la velocidad adentro de la curva, tengo que hacerlo de la forma más suave posible. Frenar de la forma más suave posible, porque si freno fuerte, en la curva normalmente tenemos menos adherencia, tocamos los frenos, las ruedas se van a deslizar y vamos a terminar en el piso, y como es una curva, vamos a terminar probablemente en una barrera de contención, que es algo que no es para nada agradable y puede llegar a ser mortal también, ¿ya? Discúlpenme que les hable tanto de la mortalidad, pero es así, y tienen que tomar conciencia de que la moto es peligrosa, ¿ya? Ahora, de que puedo reducir el peligro que tengo sobre la motocicleta mejorando mis técnicas, ¿cierto? Con responsabilidad, claro que sí. Pero de que la moto es peligrosa, ¿ya? Ya. Acá habla del punto de fuga, ¿ya? Esto es lo último que vamos a ver el día de hoy. Lo espero nuevamente en la clase de mañana a las 1. Pero antes de terminar, vamos a hablar de lo que es el punto de fuga y cómo saber si la curva es más pronunciada o menos pronunciada. Si yo miro los caminos, imagínense que estos son los bordes de los caminos, mis manos, en un momento se cierra, ¿cierto? El camino, cuando yo lo veo a lo lejos, todos los caminos se terminan como cerrando. Eso que se termina cerrando, ¿cierto? Se llama punto de fuga, donde tengo un camino y los dos bordes externos se juntan, eso se llama punto de fuga. En una curva que es poco pronunciada, el punto de fuga se va a ver lejano, muy lejano. ¿Ya? Una curva que es poco pronunciada, ¿ya? Pero en una curva que es muy pronunciada, el punto de fuga se acerca, queda mucho más cerca, ¿ya? Si yo veo que el borde de la curva externo con el borde de la curva interno se junta muy cerca de mí, significa que esa curva es muy pronunciada. Si yo veo que el punto de fuga en la curva está muy lejos de mí, significa que esa curva es mucho menos pronunciada, ¿ya? De esa forma, si el punto de fuga está muy cerca, esa curva la debo pasar a muy baja velocidad. Si el punto de fuga está muy lejos, esa curva la puedo pasar a mayor velocidad, ¿ya? ¿Se entiende? Pero como consejo general, nunca debo pasar una curva muy rápido que no conozco, ¿ya? ¿Para qué nos vamos a mentir, cierto? Normalmente los motocicletas siempre estamos tratando de pasar las curvas un poco más rápido, pero eso tiene que ser de forma paulatina. La primera la paso a 10, la segunda la paso a 12, la tercera la paso a 15, la cuarta la paso me refiero a la cuarta vez que paso la misma curva, ¿cierto? Y así voy subiendo la velocidad y voy viendo cómo me voy comportando yo y cómo se va comportando la moto en esa curva, ¿ya? Cuando ustedes ven algunas personas que toman las curvas más rápido, claro, son personas que conocen el camino, ¿ya? Y ahora, ojo, que aunque yo conozca el camino, nunca voy a conocer las condiciones actuales del camino al 100%. Es por eso que siempre el consejo va a ser que la curva se tome con la menor velocidad posible para aumentar lo más posible mi propia seguridad y la de mi motocicleta también. Yo creo que nadie quiere que la motocicleta se le caiga, ¿cierto? Se le rompan los carenados,
se le rompan los focos, etc. ¿Ya? Así que eso, alumnos, espero que les haya gustado lo que conversamos el día de hoy, ¿cierto? Coméntenme ahora si es que les gustó o no les gustó esta pequeña clase del día de hoy y recuerden que los espero mañana, ¿ya? Gracias a ti, Drago. Ya, es entretenido también cuando ustedes opinan, ¿cierto? Y cuando, obviamente, cuando les gusta, mejor todavía para mí. ¿Ya? Pero es entretenido que de repente manden algún mensajito y yo saber que me están escuchando en tiempo real y todo eso. ¿Ya? Así que un abrazo, Drago, que estén muy bien y nos estamos viendo. Buenas rutas, buen viento, ¿ya? Y cuídense mucho. A lo mejor en algún momento nos vamos a encontrar en la carretera. Cuídense, que estén bien. Chao, chao.